Proseguimos con nuestro estudio de teología sistemática. Estamos en el capítulo de angelología y lo que nos corresponde estudiar ahora es Satanás. Satanás y sus ángeles es una de las doctrinas que enseña la Biblia. Generalmente lo presentan como parte de la angelología. Muchos creen que Satanás es un ángel caído. Fue el querubín Lucifer cuya existencia se ilustra por el rey de Babilonia en Isaías 14:1 al 12. Estaba entre los más grandes seres creados por Dios. Su existencia también es ilustrada por el rey de Tiro, Ezequiel 28:11 al 19. Su final es anunciado en Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:10. Uno de sus nombres aparece en Job 1:6, Ha-Satán en hebreo, el adversario. Satanás y su estado original es ilustrado en Ezequiel 28:12 al 19, llamado lucero o portador de luz en el versículo 14. Aparentemente estaba relacionado con la música para Dios. En el pasaje bíblico de Ezequiel 28:11 hace referencia a esto. Tenía una labor de protector, según los versículos 14 y 16. Servía en el santo monte de Dios, según el versículo 14. Era perfecto, según los versículos 12 y 15. Los motivos de su perversión. Desarrolló orgullo en su corazón, Ezequiel 28:17, Isaías 14 y 13, y 14 también. Primera Timoteo 3:6. Haberse rebelado contra Dios, haber pretendido ocupar el lugar de Dios y no haberse arrepentido. Los resultados de su pecado. Originó el pecado precisamente. Cayó de su condición elevada, Isaías 14:12 al 14. Fue excluido del cielo, según el versículo 12. Desarrolló corrupción de carácter, según el versículo 14. Desarrolló perversión del poder que Dios le había dado, versículo 12, 16 al 17. Su retención del poder fue dirigido hacia el mal, versículo 16 al 17. Arrastró en su caída a una tercera parte de los ángeles. Y además está destinado al Seol, según el versículo 15. El tiempo de su caída. Una teoría señala que ocurrió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Entre el versículo 1 y 2. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, según esta teoría, según el razonamiento de los que abrazan esta teoría, Dios no pudo haber creado algo imperfecto, algo desordenado y vacío. De esa manera razonan y extractan su teoría de ese tipo de razonamientos. Nuestra recomendación es que tengas mucho cuidado. Como teoría está bien, pero dista mucho de la realidad, porque vamos a ver enseguida unos argumentos que debaten esta teoría. Otra teoría expresa que sucedió un poco antes de Génesis 3:1. Esta es una teoría un poco más creíble. Recordemos que al concluir su creación, Dios vio todo lo que había hecho y dijo, esto es bueno. Y además dijo, es bueno en gran manera. Entonces la pregunta es, si ya en el versículo 1 y 2 Satanás había caído, ¿cómo es que pudo decir, viendo todo, que todo era bueno? Entonces, este es uno de los argumentos fuertes en contra de la teoría que se menciona en el punto 1. Génesis 1:31, Job 38, 4 y 5 y 7. En Job 38 nos enseña que las estrellas del cielo
adoraban, alababan, exaltaban a Dios. Entonces, este es otro pasaje bíblico que contradice a lo que señalan quienes abrazan la teoría señalado en el punto 1. Su carácter. Él es el adversario, Job 1.6. Él es el homicida, Juan 8.44. Él es el mentiroso, según ese mismo pasaje. Es el opositor de los justos, 1 Pedro 5.8 y Apocalipsis 12.10. Es el calumniador. Esta palabra viene del griego diabolos, una palabra compuesta de dos palabras. Dia en griego que significa hacia y balein, lanzar. Literalmente es el que lanza contra o lanza hacia. Es el que lanza acusaciones. De ahí se traduce calumniador. Mateo 4.1, 13.39, 25.41, Apocalipsis 12.9 y 22. Él es el maligno, según Mateo 13.19, 1 13. Su posición y dominio. Gobierna sobre los ángeles caídos, Mateo 25.41, 12.24 al 28. Busca usurpar el reino de Dios, el dominio de Dios, el gobierno de Dios, y por eso se lo conoce como príncipe del presente sistema mundial. Juan 12.31, 2 Corintios 4.4. Usurpa la gerencia o la regencia que Dios le dio al hombre para que cuidara toda la creación. Recuerden que el Señor encomendó en las manos del ser humano ser mayordomo de toda la creación. Entonces, Él usurpa esa posición y pretende apoderarse del planeta. De ahí que es conocido también como el príncipe de este mundo, o el que gobierna en este mundo. La verdad es que este mundo, es decir, el de los pecadores, el que no se sujeta al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas, lo reconoce implícitamente como tal, porque se somete a sus designios. De todas maneras, él está limitado por Dios, según Job 1.12, 2.6, Primera de Juan 4.1 al 5, Primera de Juan 5.18, Apocalipsis 12, capítulo 13 y capítulo 20. No tiene el gobierno absoluto del mundo como él pretende tenerlo. Mateo 4.8 al 9 y específicamente Lucas 4, 5 y 6. ¿Te acuerdas de la tentación en el desierto? Pues Satanás le dijo al Señor, mostrándole todos los reinos del mundo, a ti te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado. La pregunta es, ¿estaba diciendo la verdad? ¿Estaba mintiendo? Recordando la doctrina de la soberanía de Dios, el Señor es presentado como el único soberano. Esta verdad es demarcada en Daniel, en Apocalipsis y otros libros de la Biblia. Lo que Satanás tiene es un reino que se opone, un reino de rebeldía, un reino de tinieblas, de oscuridad, del que Dios nos ha liberado por la fe en Jesucristo. Colosenses 1.13, Efesios 2, versículos 1 al 3. Preguntas que nos hacemos. ¿Sigue teniendo Satanás acceso al cielo como enseña Job 1? ¿Vive en el infierno o en cavernas oscuras? ¿Puede dar riqueza, fama y poder? ¿Es dueño de los metales preciosos? ¿Entra y sale del infierno? ¿Podemos orar para que se arrepienta y Dios lo perdone? Más sobre su posición y dominio. Recordando la doctrina de la soberanía de Dios, entonces, el soberano es nuestro Señor. Su actividad en la actualidad.
Accede a las regiones celestes, Efesios 2:2, 6, 11 y 12. Accede a la presencia de Dios, Apocalipsis 12:10, Job 1:6. Opera en toda la tierra, 1 de Pedro 5:8. Se opone a Dios y su obra, Isaías 14. Establece a sus ministros y seguidores, 2 Corintios 11:13 al 15. Establece y promueve doctrinas falsas, 1 Timoteo 4:1 al 3. Establece y promueve a cristos falsos, 2 Tesalonicenses 2:4. Establece y promueve a seguidores de Cristo falsos, Mateo 7:22. Alguien dijo que el enemigo tiene sus agentes secretos dentro de las congregaciones. Así que estemos atentos y por eso es necesario este don tremendo del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus. Su actividad contra los cristianos sostiene una guerra permanente contra ellos, Efesios 6:10 al 18, Lucas 22:31. Los acusa, Apocalipsis 12:10. Los quiere extraviar de la fidelidad de Dios, 2 Corintios 11:3. Los induce a pecar y a rebelarse. Los impulsa a mentir, Hechos 5:3. Los tienta con inmoralidad sexual, 1 Corintios 7:5. Los impulsa a ocuparse de la vanidad de la vida terrenal, 1 Juan 18. Su actividad contra los cristianos induce a los cristianos a confiar en sabiduría humana, Mateo 16:21 al 23. Los incita hacia el orgullo espiritual, 1 Timoteo 3:6. Los empuja hacia el desánimo, 1 Pedro 5:6 al 10. Promueve persecución contra los creyentes, Apocalipsis 2:10. Estorba el servicio al Señor, 1 Tesalonicenses 2:18. Se infiltra en la iglesia, 2 Corintios 11:13 al 15, 2 Pedro 2:1 al 19. Promueve división, 2 Corintios 2:10 al 11. Su destino, pues, es uno de eterna separación de Dios, Ezequiel 28:15, 1 Timoteo 3:6. Él ya fue juzgado y sentenciado en la cruz, Juan 12:31, 16:11, Colosenses 2:14 y 15. La ejecución queda pendiente de todas maneras para el futuro, Génesis 3:15. Inicialmente ya se han ejecutado los parámetros de su juicio, pero la ejecución final está pendiente para el futuro. Su acceso al cielo será finalmente cortado, Apocalipsis 12:7 al 12, Isaías 14:12, Lucas 10:18. Será confinado al abismo por 1000 años inicialmente, pero después será suelto por un poco de tiempo, como dice Apocalipsis 21 al 3 y versículo 7. Finalmente, será lanzado al lago de fuego para ser atormentado día y noche para siempre. Apocalipsis 20:10. Y de esta forma concluimos con la consideración de este tema. Un abrazo fuerte y les invito para la siguiente sesión. Muchas gracias.